Así que hoy venimos a escuchar su palabra y simplemente pedimos al Señor, oramos para que el Señor prepare nuestros corazones y que al escuchar su palabra caiga en tierra fértil y finalmente dé fruto. Estad firmes en la libertad cuando la identidad debe convertirse en postura. Ese es el título. Así que les pido que vayan buscando Gálatas capítulo 5. Y hoy empezamos a desandar este capítulo de la carta a los Gálatas, que la estamos predicando expositivamente, pero consecutivamente también. Entonces, simplemente, antes de comenzar, déjenme darle un poco de contexto, cómo llegamos hasta acá, cómo el apóstol Pablo nos ha traído hasta aquí. Y en el pasaje anterior, justo al terminar el pasaje anterior, terminó con una afirmación clara, firme y contundente que decía: así que, hermanos, ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, en Gálatas 4, básicamente lo que hizo el apóstol Pablo es se tomó el tiempo para establecer y para que quede clara la idea en cada una de nuestras mentes, pero también en nuestros corazones, de que ya no somos esclavos, sino hijos, ya somos parte de la familia de Dios. Entonces, Pablo nos mostró bíblica y teológicamente que no vivimos bajo el pacto de la ley, sino bajo la promesa que Dios hizo a Abraham y que fue cumplida perfectamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese capítulo, hermanos, el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, respondió una pregunta fundamental: ¿quiénes somos delante de Dios? Entonces yo espero que si llegamos hasta aquí hoy, esa ya no sea una duda para nosotros, que sepamos perfectamente a quién pertenecemos, a qué familia. Pero al comenzar este capítulo 5, Pablo no va a volver a explicar eso, ¿sí? No va a repetir la alegoría de Sara y de Agar, no va a reforzar la doctrina, lo cual quedó suficientemente claro, ¿sí? Sino que va a hacer algo distinto. Ahora Pablo va a pasar del ser al estar. Y lo habíamos dicho anteriormente, y ahora estamos en condiciones firmes de afirmar, perdón la redundancia, de que a partir del capítulo 5, Pablo va a empezar a dar aplicaciones prácticas. Es decir, te lo traduzco, cómo debemos vivir esta vida cristiana como hijos de Dios. Entonces vamos a pasar de la identidad a tener una postura, cómo debemos pararnos, cómo debemos estar, de lo que Dios declaró, porque Dios ya hizo una declaración para cada uno de nosotros, a cómo debemos pararnos frente a esa verdad. Por eso este capítulo no va a comenzar con una descripción, sino vamos a empezar a ver algo que es imperativo. Ahora el apóstol nos va a dar instrucciones concretas y va a empezar así, dice: estad pues firmes. La libertad ya fue dada, ahora debe ser vivida y defendida. Entonces, simplemente, antes de comenzar este texto, no se trata de cómo alguien se convierte, eso lo hemos visto en los capítulos anteriores. No se trata de cómo alguien se siente, eso lo mostré en la prédica anterior, cuando hablamos de cómo uno muchas veces se siente cuando no vive conforme a la libertad que Cristo nos dio, sino ahora va a tratar de cómo el creyente debe guardar, ¿sí?, activamente la libertad que ya recibió, ¿sí?, y cómo puede renunciar a ella, sobre todo esto, de cómo puede llegar a renunciar a ella voluntariamente al someterse otra vez al yugo que Cristo ya rompió. Entonces el texto no describe una pérdida accidental de la libertad, sino una decisión que tomamos a veces y que puede ser muy peligrosa. Así que acompáñenme a Gálatas capítulo 5,
versículo 1, que dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y si otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hasta ahí. Acompáñenme a orar una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, que me ayudes, Señor, a predicar, que obres en mi vida, en mi mente, en mi corazón, Señor, y que simplemente pueda ser fiel al texto, para que tú hagas el resto en los corazones de mis hermanos, que esta prédica sea para que tu nombre sea exaltado y para que tu pueblo sea edificado. Señor, pero sabemos que para que eso ocurra necesitamos de tu Espíritu Santo ministrando, obrando y poniendo en práctica a nuestras vidas cada cosa que vamos a ver hoy. Por eso, Señor, queremos rogarte que lleves esta palabra al corazón de cada uno de nosotros para que podamos vivir lo que se predica en esta congregación. Así que oramos esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, esto se trata de estar firmes. Y vamos a hacer una prédica de 5 puntos. El primero es que la libertad cristiana es una posición que debe ser sostenida. Versículo 1, primer párrafo. El segundo, el yugo que regresa como alternativa a esa firmeza, que es el versículo 1, el segundo párrafo. El punto 3, cuando algo se agrega a Cristo, Cristo deja de ser suficiente en la práctica. El punto 4, de la gracia habéis caído, esto es una advertencia. Y el punto 5, la vida que nace de la gracia, ¿sí?, que consiste en esperar en Cristo por medio del Espíritu. Bien, entonces empezamos a desandar cada punto. Y lo primero que encontramos en nuestro texto es como el apóstol nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, fíjense algo, préstenme atención acá. Fíjense cómo el apóstol no está diciendo celebren su libertad, ni siquiera recuerde que ya son libres, porque de eso ya habló. Él ahora está diciendo estén firmes. Y este estén es un mandato, es una imposición, es un imperativo, ¿sí? Esa es la forma correcta, es un imperativo, no es algo descriptivo. Él no está mostrando una situación, sino que nos está llamando a hacer de una manera determinada. Y en este caso, por eso pusimos que es una postura, porque tiene que ver con cómo me voy a parar frente a las realidades que ya hemos descrito o que la palabra del Señor nos ha mostrado. Pablo no va a apelar a una emoción, sino va a apelar en este caso a la obediencia, porque la libertad cristiana exige una responsabilidad espiritual. Y déjenme decirles que este estar firme tiene que ver con un concepto militar en el griego, como fue escrito acá. Estar firme, ¿no es cierto? Como lo vemos en los ejércitos, cómo se comporta, estar firmes, ¿sí? Que habla de mantener una posición, de no abandonar lo que ya se ha ganado, de resistir a la presión constante. Es decir, no nos llama a conquistar algo nuevo, ¿sí?, sino simplemente a no retroceder. Imaginémonos lo siguiente. Un ejército ha conquistado una montaña luego de una gran batalla,
¿sí? La colina, la montaña ya es de ellos. Ahora el enemigo contraataca otra vez, va a seguir con los bombardeos, va a seguir con avances constantes, ¿sí? Una presión sin descanso. Cualquier parecido con la realidad cristiana, con tu caminar día a día, no es pura coincidencia. Así vivimos nosotros, ¿no es cierto? Pero en ese momento, cuando estamos siendo atacados, debemos recordar que ya Cristo ganó un lugar para nosotros. ¿Sí? En ese momento, la orden de nuestro comandante no es avancen, sino mantengan la posición. Eso significa que no debemos retroceder. Eso significa que no, y ahora yo te lo voy a explicar con ejemplo, eso no quiere decir que nosotros tengamos una pasividad, ¿sí? Es permanecer firmes en la libertad que Cristo ya ganó para vos. Cristo ya venció. Y por eso hoy podemos resistir a la presión, a los bombardeos y a los ataques hasta el final. Porque la victoria ya fue obtenida, no por vos ni por mí, sino por el Cordero, que es el victorioso, aquel que quita el pecado del mundo. El ejemplo cotidiano, vamos a un ejemplo para que podamos entender mejor. Un matrimonio que ya decidió honrar a Dios, tomó la decisión correcta, ya está caminando en obediencia, pero después vienen las presiones, los problemas económicos, los conflictos emocionales, las tentaciones, el cansancio. Entonces, mantener la posición no es hacer nada nuevo, simplemente recordar lo que Dios ya tiene pensado para tu matrimonio. Por ejemplo, no separarte. ¡Wow! Dios no quiere que el hombre separe lo que Dios ha unido. ¿Y cuántas veces pasa por nuestra mente eso? Pero no podemos abandonar los principios que ya lo sabemos. El marido, amar a su esposa, la esposa, estar sujeta al marido. Y nadie dijo que sea fácil. Pero el que respalda eso es Dios. Así que si Dios mandó, si ya sabemos como principio, simplemente tenemos que hacerlo. Estamos firmes. No importa, porque van a venir los problemas, van a venir los susurros y los pensamientos que te van a decir, pero escúchame, esto se termina con un chasquido. Hoy mismo cerrás la puerta de tu casa y te vas. Pero mantenernos firmes es acordarnos de quién nosotros dependemos. No puedo retroceder de lo que Dios ya me sacó. Dios me mostró el camino, ahora yo no puedo ir para atrás. Fíjense un ejemplo bíblico, Efesios 6. Para los que leyeron Efesios 6, nos muestra y dice el versículo 13, y habiendo acabado todos conocen que Efesios 6 habla de la lucha espiritual, ¿no es cierto? Y habiendo acabado todo, estad firmes. Y siempre queremos buscar alternativas nuevas, queremos darle consejos a Dios, queremos hacer lo que nos proponen, librar guerras que Dios no nos mandó a librar. Dios nos mandó a obedecer y a estar firmes en su palabra. Entonces, hermanos, no avanzamos hacia una libertad mayor, sino que permanecemos firmes en la libertad perfecta que Cristo ya te dio. No hay una forma mayor de ser libre. Si estás en Cristo, Cristo ya te liberó. Porque en Cristo, hermanos, la victoria ya está asegurada. El terreno ya nos pertenece. Y el ataque ahora es para hacernos retroceder. Y lo que siempre les digo a los jóvenes, pero también a los adultos, en el Evangelio no hay terreno neutral. Dejar de permanecer firmes es empezar a ceder, es decir, a no entender que la libertad, hermanos, no se defiende sola. La gracia no elimina la vigilancia que tenemos que tener cada uno de nosotros.
Y tampoco el Evangelio anula la disciplina espiritual de cada uno de nosotros. Cristo ya hizo la obra, Cristo ya rompió el yugo, Cristo ya aseguró la libertad, pero el creyente puede llegar a vivir como si esa libertad fuera negociable, como si se pudiera ceder parte de esa libertad sin consecuencias. Y dejamos de estar firmes. ¿Saben cuándo, hermanos? Cuando dejamos de confiar plenamente y suficientemente en la obra de Cristo. Entonces, si hoy te vas a olvidar y ya te olvidaste de todo lo que te dije anteriormente, acordate solamente de eso, que dejamos de estar firmes cuando dejamos de confiar solamente y suficientemente en la obra de Cristo. Y empezamos a depender de la ley, es decir, de nuestras propias obras para ser aceptados delante de Dios. Y esto nos muestra algo importante, y es que la amenaza principal, una vez más, no es externa. La amenaza es la pasividad espiritual. Esta pasividad espiritual no es ignorancia ni falta de información, ni una caída involuntaria, es una decisión consciente o tolerada de no ejercer activamente la fe. Vamos a un ejemplo. Un creyente que sabe que la gracia es suficiente, que no necesita añadidos, ya escuchó desde el púlpito, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Ya escuchó repetidamente en los estudios bíblicos, cuando hablamos de las 5 solas de la Reforma, cuando predicamos del púlpito, solo Cristo. Eso te distingue de cualquier otra religión del mundo. Porque ¿sabes qué? Hay muchas religiones que creen en la gracia. Pero hay una sola religión que cree que es solo por gracia. Hay muchas religiones que creen que hay que tener fe para ser salvo. Pero hay una sola religión que cree que es solo por fe. ¿Y cuánto podríamos decir de Cristo? Ahora, Él sabe todo eso, pero tolera enseñanzas que son confusas. Y empieza a escuchar algo que, hermanos, el soldado, como somos todos nosotros, está siempre alerta, está siempre atento. Y cuando ya entendimos algunas cosas que son básicas e inamovibles en nuestra fe, entonces ya nos empiezan a sonar cosas raras. Sí, Cristo es suficiente, pero ya no escuches el pero. Lo que viene después ya no tiene sentido. Sí, la gracia es suficiente, pero ya no escuchamos el resto. Ya no. Eso no quiere decir que vamos a ser agresivos, que vamos a ser intolerantes, que vamos a ser irrespetuosos. Simplemente que yo tengo clara mi fe. Solo por gracia, solo por fe. No porque el pastor me dijo, no porque lo dijeron los reformadores, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Él no confronta ese error, Él no discierne ese error, prefiere la comodidad a la verdad. Entonces se queda, escucha, y sí, la verdad que está bien también, y empezamos a prestar nuestro oído para cosas que, hermanos, ya parten de una postura equivocada. O un padre, otro ejemplo, un padre que sabe que debe guiar espiritualmente a sus hijos, que sabe que debe enseñar la palabra a sus hijos, pero lo posterga, se acostumbra al cansancio y dice después, no niega la verdad. ¿No es cierto? Estas personas no están negando la verdad, simplemente tienen pasividad espiritual, no actúan. Ahora bien, Pablo nos ordena mantenernos firmes en la libertad y surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede cuando el creyente deja de sostener esa postura en la cual Cristo ya nos hizo libres? ¿Qué pasa, hermanos, con esa libertad? ¿Se pierde automáticamente? ¿O será que Cristo ha fallado? Entonces, automáticamente después de decirnos el apóstol, estad firmes, Pablo va a añadir una advertencia.
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y acá, otra vez, algo muy curioso, el yugo no regresa como la imposición, sino como una alternativa a la firmeza. Y esto es nuestro segundo punto. El versículo B, el párrafo B sería del versículo 1, o el segundo párrafo. Y Pablo dice algo que es curioso, porque dice, no estéis otra vez. Y esa palabra es clave acá. Es clave porque el yugo ya no gobierna al creyente, pero sigue estando ahí. Cristo rompió las cadenas, pero las cadenas están ahí. Entonces sería algo así como que el creyente va voluntariamente, porque nadie, y quiero que lo vean en el texto, que no están siendo obligados ni llevados por nadie, sino que él solo decide ir a buscar esas cadenas y volver al yugo. Nadie lo arrastra a la fuerza, al cristiano, al legalismo. Nadie. Por eso les decía que este yugo se ofrece como una solución alternativa y aparentemente más segura, más cómoda y más humana. Se presenta, y escúchenme, hermanos, como algo más manejable, porque tenemos el control. Cuando nosotros dependemos solo por gracia, el control tuyo y el control mío desaparecen y nos damos cuenta que no controlamos absolutamente nada. Y entonces simplemente nos dejamos caer en Dios y decimos, Señor, toma el control de mi vida. Yo no puedo controlar nada, yo no puedo controlar a mis hijos, yo no puedo controlar mi futuro, yo no puedo hacer absolutamente nada, solamente descansar en ti. Ahora, cuando nosotros confiamos en nuestras obras, entonces ¿quién tiene el control? Yo. Falsa sensación de seguridad. Yo controlo mis obras. Yo sé cómo debo ser aceptado por Dios. Yo sé cómo hacer para que Dios me quiera más. Me porto bien, me levanto más temprano, oro mucho, leo la palabra. Y no quiere decir que eso no lo tengamos que hacer. Ya hemos hablado de eso. Pero simplemente vamos aceptando cargas que Cristo ya quitó. También es más predecible vivir de esa forma, aparentemente por vista, porque vemos y confiamos en nuestro sentido, que como nos manda la Biblia. ¿Y cómo nos manda la Biblia? ¿Cómo dice que nosotros debemos vivir? Por fe y no por vista. El Evangelio, hermanos, una vez más, es contraintuitivo. Todo lo que tu instinto te produce pensar, te tenés que ganar esto. El Evangelio es, Cristo ya lo ha ganado. Simplemente tenés que confiar y descansar en sus promesas. También es, obviamente, más alineado a lo humano. ¿Sí? Porque empezamos a confiar en nuestros méritos y es decir, yo tengo que aportar algo. Yo no quiero ser borrado de la ecuación. ¿Cómo yo no voy a ser protagonista? El pastor todo el tiempo me está hablando de que somos salvos por gracia, de que es una decisión de Dios, de que Dios es soberano, de que la Biblia dice en Jonás las salvaciones de Jehová. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que poner mi granito de arena. No puede ser. ¿Saben lo que pasa con la gracia, hermanos? Nos humilla, porque nos saca de la escena y pone en escena a nuestro gran Dios. La gracia nos humilla, en cambio el yugo nos halaga, porque nos hace pensar que podemos vivir conforme a nuestro rendimiento. Y el problema acá no es abandonar a Cristo, que obviamente es un problema, pero simplemente acá lo que nos está diciendo el apóstol es que el problema es dejar de depender exclusivamente de Él, dejar de pararse exclusivamente en Él. Por eso Pablo dice una y otra vez, y lo repite,
Porque los Gálatas ya habían vivido bajo ese yugo, el yugo de la ley como medio de la justicia, el yugo del esfuerzo humano para ganarnos la aceptación de Dios, el yugo de haz esto para que Dios te acepte. Pero eso no dice el Evangelio. Entonces, ahora los Gálatas aquí en este contexto estaban considerando volver no por negarlo a Cristo, sino para complementarlo. Por eso, hermanos, otra vez, la importancia, la tremenda importancia de solo Cristo. Y les dije la otra vez, yo sigo pensando igual. Yo leo la carta a los Gálatas y digo, esta es una apología a las 5 solas de la Reforma, y por lo menos a 3, a solo Cristo, solo por fe, solo por gracia. Lo veo todo el tiempo. Veo que eso traspasa la carta a los Gálatas, de principio a fin. Y fíjense, hermanos, cómo el yugo no vuelve como una tiranía, como una imposición, sino como una invitación. Por eso Pablo dice, o mejor dicho, no dice, no dejéis que os vuelvan a esclavizar. Él dice, no estéis sujetos otra vez. Es como que nosotros mismos vamos y nos ponemos las cadenas que ya Cristo rompió. Y qué impresionante, porque una vez más, o sea, el mundo se siente libre, pero es esclavo del pecado. Y el cristiano a veces se siente libre viviendo con las cadenas del yugo de la ley, es decir, del cumplimiento de sus propias obras y dependiendo de sus propios méritos, pudiendo descansar en lo que Cristo ya hizo y debiendo descansar en lo que Cristo ya hizo. Nadie te obliga a ponerte el yugo. Uno decide solo. Entonces este creyente no deja de hablar de Cristo, no deja de venir a la iglesia, no deja de usar un lenguaje cristiano, pero Cristo deja de ser el único fundamento. Y esta libertad de repente es reemplazada por méritos, por obras, por normas, por desempeño espiritual. Y Pablo nos dice, eso es volver a la esclavitud. Hermanos, entonces simplemente quiero que pensemos en esto, en cómo el enemigo es astuto y usa nuestra capacidad de discernimiento para engañarnos y decir, mirá, así podés ser libre, cuando en realidad vamos directo a volver a tomar ese yugo. Y es una opción razonable porque nos promete seguridad, nos promete control. Pero cualquier cosa que sustituya a Cristo como fundamento, aunque tenga forma religiosa, hermanos, sigue siendo esclavitud. Y para mostrar cómo ocurre esto en la práctica, lo que va a hacer el apóstol no nos va a hablar y no nos va a dejar en el abstracto, sino que va a usar un ejemplo concreto. Y esto nos va a llevar a nuestro tercer punto. Cuando algo se agrega a Cristo como base, Cristo deja de ser suficiente. Y acá nos habla de versículos 2 y 3. Si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. La circuncisión no es mala en sí misma, es como la ley. ¿Se acuerdan cuando dijimos, la ley no puede ser mala porque la ley fue dada por Dios? Ahora, cuando hacemos un mal uso de la ley, cuando queremos justificarnos por la ley, cuando queremos perfeccionar nuestra vida espiritual por medio de la ley, entonces la ley está siendo mal usada y trae maldición sobre nuestras vidas. Bueno, con la circuncisión pasa algo similar. Era una visión, un signo del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces era eso, y estaba perfecta. No era mala en sí misma, el problema era el lugar que estaban queriendo poner acá. Estábamos hablando de los judaizantes, ¿no es cierto? De todo eso trata la carta. Aquellos que decían, ok, Cristo está bien, Cristo es necesario, es imposible alcanzar. Y escúchenme bien, acá los judaizantes decían, Cristo está bien, Cristo es necesario, ¿sí? Sin Cristo es imposible salvarnos, y todos decimos amén. Pero si no se circuncidan, entonces no
van a ser judíos y solamente los judíos pueden alcanzar la salvación. Algo así. Entonces, Cristo está bien, pero necesitamos agregar algo más. Y acá estamos hablando de la circuncisión, y esa es la interpretación correcta del texto, pero la aplicación es que podemos llamarle a esto cualquier añadido. Cristo más algo es igual a salvación. ¿Y saben qué? Cristo no necesita más nada. Cristo solo es suficiente. Por eso el apóstol es contundente. Cuando se suma algo como fundamento de seguridad espiritual a Cristo, Cristo deja de ser el centro operativo. Pero no solamente eso, también el texto nos está diciendo algo más. Deudores de toda la ley. Y creo que lo hemos visto, pero simplemente déjenme decirles algo más. Si elegimos relacionarnos con Dios por medio del cumplimiento de la ley, no te olvides dos cosas. Primero, que tenés que cumplirla a cabalidad y a perfección. Y segundo, que cualquier infracción de la ley hace caer toda la ley, y por lo cual te hace incumplidor de toda la ley, y eso te trae maldición. Y aparte que es imposible. Es imposible. Por eso es que está mal, hermanos, relacionarnos con Dios por reglas, por cumplimiento. Pero por las dudas, acordate siempre que si decidís relacionarte así, estás obligado a cumplir todas, siempre y perfectamente. No podemos escoger, bueno, cumplo un poquito de la ley, pero vivo un poquito por gracia. No, eso es lo que está combatiendo el apóstol. Porque ahí ya no se vive desde la promesa, sino desde la obligación. Fíjense, la promesa es Cristo lo hizo todo, es decir, la promesa hecha por Dios es que Él iba a salvar a la humanidad mediante un descendiente. Eso le dijo a Abraham, ¿se acuerdan? Y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora la ley, y por lo tanto la promesa es Cristo lo hizo todo. Ahora la ley es, tenés que hacerlo vos, tengo que hacerlo yo, tengo que ganarme el favor de Dios. Qué distinto, ¿no es cierto? Que otra vez cómo golpea nuestro orgullo, nuestra suficiencia. Pero no se pueden mezclar, porque el Evangelio dice Cristo lo hizo todo. Ya no hagas más nada para ser aceptado por Dios. Ahora hacemos por amor a lo que Cristo hizo por nosotros, a lo que Dios hizo en la persona y en la obra de Cristo por nosotros. Y algo que debemos tener en cuenta es que el creyente no abandona el Evangelio de golpe, sino simplemente lo desplaza cuando empieza a permitir que otra cosa comience a ser el sostén espiritual. ¿Ok? Queda claro, pastor, pero ¿qué es otra cosa? Bueno, otra cosa, para ser bien claros, es cualquier cosa que pueda sustituir a Cristo, que pueda sacar a Cristo, hermanos, de la centralidad. Y esto puede ser la religión, la ley, la prosperidad, el bienestar, o como decíamos hoy, cualquier cosa que haya que sumarle a Cristo para ser aceptado por Dios, para ser salvos. Cualquier cosa que suplante a Cristo, hermanos, desplaza al Evangelio. O como lo dice Gálatas 3:18, dice, porque, fíjense, escuchen hermanos, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O Romanos 4:14 dice así, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Promesa y ley operan en lógicas opuestas. Por eso, hermanos, y fíjense una vez más que hasta acá Pablo mostró un problema doctrinal cuando algo se agrega a Cristo como fundamento. Y eso nos mostró que el Evangelio es desplazado.
Pero Pablo va a hacer algo más acá. No solamente va a describir un error, sino va a avanzar hacia y ya le había dicho que era una advertencia. Bueno, ahora la advertencia va a ser aún más severa, más directa. Ya no va a hablar de la lógica espiritual, sino de consecuencias reales de vivir en un sistema equivocado. Y esto nos va a llevar al punto 4, que es: de la gracia habéis caído. Pablo no está diciendo acá de la gracia habéis caído que dejaron de ser salvos, sino que dejaron de vivir dentro del sistema o dentro del marco de la gracia. La gracia antes definía la relación de estas personas con Dios, pero ahora algo humano comenzaba a definirlo. Cristo sigue siendo confesado, pero ya no lo gobierna todo, ya no es el centro. Por eso dice: los que por la ley os justificáis, de Cristo os desligasteis y de la gracia habéis caído. Y algo que simplemente quiero aclarar es que Pablo no está diciendo que la salvación se puede perder, porque eso nos llevaría a pensar de que Cristo puede perder a los suyos, y eso contradeciría la palabra que dice: los que me diste, no perdí a ninguno. Así que estamos tranquilos en Cristo, nadie nos puede sacar de su mano, estamos en sus manos. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, estamos tranquilos con eso. Entonces, eso no es lo que Él está diciendo, ¿sí? Sino que simplemente, hermanos, los que son verdaderamente de Él no van a perseverar indefinidamente en una vida que niegue la gracia, porque el Espíritu nos va a confrontar. Y les digo por testimonio propio, a mí me ha pasado de empezar a vivir con esa lógica de las obras y empezar a compararme con otros y empezar a decir: hay días que me sentía más amado por Dios cuando venía bien espiritualmente, me levantaba temprano, leía la palabra, oraba y tenía comunión con Dios como a mí me gustaba, y después era un fracaso espiritual y no quería ni levantar la cabeza. Y bueno, esa es la lógica de vivir, de ser atrapado por la ley. Pero el verdadero creyente no puede vivir así, no puede permanecer mucho tiempo. Es confrontado por el Espíritu Santo, es exhortado o por los hermanos o por la palabra de Dios. No podemos vivir indefinidamente en una vida que niegue la gracia. Por eso esta advertencia es una advertencia real y seria. Y lo que Pablo dice acá en pocas palabras es que vivir bajo la ley como principio de justificación es incompatible con Cristo. Es incompatible con Cristo. Esa persona que hace eso está tratando de relacionarse con Dios como si Cristo no fuera suficiente, como si Cristo no me hubiese alcanzado. Está bien, yo entendí la cruz, entendí el Evangelio, entendí que Cristo murió por mí, pero no me alcanza. Tengo que buscar otro más, tengo que buscar algo más. Y le decía la otra vez, por eso les digo, el Evangelio es contraintuitivo, porque el hombre no puede entender. No puede conformarse con esa sola verdad. No puede ser solo Cristo, no puede ser solo por fe, no puede ser solo por gracia, tiene que haber algo más. ¿Por qué? Porque eso me elimina a mí de la ecuación. Sin embargo, creo que textos, y esto estaba fuera de la prédica, pero creo que textos que a mí me gustan mucho, como Ezequiel 36, 26, léanlo. Y fíjense quién es el que hace la obra. Dice Dios: yo pondré en ustedes mi espíritu. Yo les daré un corazón nuevo. Yo les sacaré el corazón de piedra. Yo les daré un corazón de carne para que puedan andar en mis estatutos. ¿Quién es? Y nos saca a nosotros del medio. Por eso es que la gracia, hermanos, por ahí hablamos con los líderes y decimos: wow, la gracia rompe nuestro orgullo en 1000 pedazos. Rompe nuestra jactancia, y la Biblia lo habla, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en la presencia de Dios.
Entonces eso nos puede pasar como creyentes, pero no podemos permanecer cómodos allí. A veces me preguntan, ¿puede alguien ser salvo y estar en una iglesia donde se adoran a los santos? Y puede. No lo sabemos, eso es soberanía de Dios. Ahora, lo que sí podemos decir es que no va a estar cómodo. Va a llegar un momento donde el conocer la palabra le va a llevar a decir, no puedo estar acá. El Espíritu Santo lo va a confrontar, lo va a incomodar. Y va a llegar un momento que va a decir, no puedo estar acá. Esto es contrario. Y ayer hablábamos con los jóvenes y yo le decía, para ustedes, ¿quién es Dios? ¿Y qué pregunta, hermanos? Porque todos tenemos un concepto de Dios. ¿En qué Dios vos crees? Y todos te van a decir miles de cosas. Bueno, yo en el Dios que creo es así, generalmente muy parecido a lo que somos nosotros, porque no sé si escucharon alguna vez que dicen, yo creo en Dios a mi manera. ¿Y saben qué? ¿Qué afirmación más precisa? Porque realmente esa persona cree en Dios a su manera. Hizo un Dios a su medida y cree en ese Dios. Se armó un Dios a lo que Él quiere y ahora le adora a ese Dios. Generalmente es un Dios que no confronta al pecado, que nos llama al arrepentimiento, que no te pide que entiendas el Evangelio, que no te pide que vivas conforme a la lógica de lo que Dios hizo por vos y por mí. Porque cuando uno entiende eso, simplemente dice, Señor, heme aquí. Ya no puedo hacer nada. Ya me di cuenta que mis obras son inútiles. Que no puedo alcanzar misericordia por mí mismo, que no puedo alcanzar méritos y decir, yo me gané. Porque soy un inútil. No puedo. La palabra más exacta sería soy incapaz, para que no nos duela tanto. Pero, hermanos, esa es la verdad, somos incapaces. Ahora, lo que va a mostrar Pablo acá es que dentro del pueblo de Dios hay dos realidades visibles, ¿sí? Hay dos realidades visibles. Personas que confiesan a Cristo externamente, pero que nunca descansaron en Él, ¿sí? O sea que su dependencia de la ley no es solamente un error práctico, sino la evidencia de que nunca estuvieron verdaderamente unidos a Cristo. Y esto es la explicación quizás también para decir, ok, ¿cómo puede haber personas que antes venían a la iglesia, que habían consagrado sus vidas al Señor y ahora están viviendo su vida como si Dios no existieran? ¿Qué pasó? ¿Perdieron la salvación? Porque muchos usan este texto de la gracia habéis caído como si hubiesen perdido la salvación. Y no, la verdad es que no perdieron nada, nunca tuvieron algo parecido a la salvación. Nunca estuvieron verdaderamente unidos a Cristo porque la gracia no se pierde. Pero la ausencia de la gracia puede revelar de que nunca fue recibida. Por eso es que Pablo usa un lenguaje tan fuerte, porque el Evangelio no admite mezclas. O Cristo es suficiente o Cristo no es suficiente. Qué tremendo, ¿no? O Cristo es suficiente o Cristo no es suficiente. O es Cristo solo o no es Cristo. No importa lo que vos pienses, lo que creas, sino, una vez más, lo que dice su palabra. Por eso esta advertencia no nos llama a dudar de la capacidad de Cristo para asegurar nuestra salvación, sino a examinarnos a nosotros mismos, porque Cristo jamás va a soltar a los suyos. Pero solo los que perseveran en la gracia van a mostrar que verdaderamente le pertenecen a Él, que han confiado únicamente en su obra, en sus méritos. Fíjense, dos personas escuchando esta misma advertencia, y vamos a ver con un ejemplo estos dos casos. Dos personas sentadas en la iglesia escuchando esta advertencia de Pablo, ¿sí? Los que por la ley os justificáis, de Cristo os desligasteis. Ambos escuchan exactamente el mismo mensaje, pero la reacción va a ser distinta.
La primera persona es un verdadero creyente, ama a Cristo, pero hace mucho tiempo que viene agotado espiritualmente. ¿Por qué? Porque mide su comunión con Dios por cuánto leyó la Biblia, por cuánto oró, ¿no es cierto? Por cuántas veces falló. Y cuando escucha esta advertencia, algo le duele por dentro. No se enoja, no se justifica, sino que se da cuenta sin decirlo que empezó a vivir como si Cristo no fuera suficiente. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces empezamos a pensar, estoy tratando de sostener con mi esfuerzo lo que Cristo ya aseguró. Cristo ya lo hizo, Cristo ya aseguró lo que vos tenés. No tenés que esforzarte para eso. Para eso. No tenés que esforzarse para ganar lo que Cristo ya ganó. Cristo ya te liberó. Entonces esta advertencia no nos aleja de Cristo, sino nos empuja a correr hacia Él de nuevo. Porque empezamos a darnos cuenta, wow, yo que predico el Evangelio, yo que hablo de la gracia ahora, me desligué de Cristo y dejé de confiar solamente en Él. Y empecé a vivir con una lógica de méritos sin darme cuenta en su totalidad. Ahora la segunda persona también escucha esta advertencia, pero su confianza nunca estuvo realmente en Cristo, sino que estaba en cumplir las reglas, en compararse con otros. Y ayer hablábamos con los jóvenes. Y hermanos, cuando nos queremos comparar con alguien, la Biblia nos manda a compararnos con Dios. Sed santos porque Él es santo. Porque generalmente nos solemos comparar para medirnos espiritualmente con el vecino que es infiel, y entonces, estoy bien, ¿no es cierto? Ahora después también vemos a alguien como que está en un plano espiritual mayor y todo el tiempo vamos así, entonces nuestra vida espiritual es como la del hombre de doble ánimo. Pero esta persona de la cual estamos hablando ahora, que también escucha la advertencia, dijimos su seguridad está en el cumplimiento de las reglas, en compararse con otros, en sentirse mejor creyente que los demás. Entonces cuando oye esta misma frase, esta advertencia, él no se examina. Él dice, esto no es para mí. Yo hago las cosas bien. No hay quebranto, no hay arrepentimiento, no hay descanso en Cristo. Entonces esta advertencia no lo despierta. Yo le decía el culto pasado, estas advertencias son para nosotros los creyentes un sacudón. Es como que alguien te dice, despertate y volvé a confiar solamente en Cristo. La misma advertencia que trae de vuelta a un hijo verdadero deja en evidencia al que nunca descansó en la gracia. Por lo tanto, las advertencias que hay en la palabra del Señor, cuando cae en el oído de los hijos, ¿sí? Dios las usa para guardarnos, pero también revelan quién es o quién nunca fue verdaderamente de Cristo. Y después de esta advertencia tan seria, Pablo no va a dejar a la iglesia en el temor. Ahora nos va a mostrar cómo debe vivir o cómo vive aquel que tiene su confianza puesta en Cristo. Y esto nos lleva al último punto, que es la vida que nace de la gracia, esperar en Cristo por medio del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, Pablo no nos está diciendo ahí, esfuércense más, sino nos muestra cómo se vive cuando el Evangelio gobierna nuestra vida. Y fíjense que comienza diciendo nosotros, Pablo se incluye acá, habla desde la gracia compartida, ¿sí? Y fíjense un punto muy importante, que el creyente no produce justicia, la espera, ¿sí? Porque dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La vida bajo la ley corre, pero la vida bajo la gracia espera en Dios el cumplimiento total de la promesa, porque ya hemos recibido la justicia que viene de Dios.
pero aún aguardamos esa justicia perfecta que va a pasar cuando el Señor venga. Y cuando nosotros esperamos bajo la gracia, no es pasividad, sino es que simplemente esperamos lo que Cristo ya prometió, lo que Cristo aseguró, y es que vamos a recibir una justicia perfecta, o la justicia perfecta que necesitamos, hermanos. Entonces, el creyente no espera ser aceptado, espera, hermanos, la manifestación final de una justicia que es dada en Cristo. Y esto pasa por el Espíritu. No se obtiene con fuerza humana, sino por el Espíritu. Entonces, una vez más, esto nos recuerda la obra terminada de Cristo. Y por lo tanto, que no debemos volver a ese yugo. Nos enseña a vivir como hijos. Porque si bien yo les cambié el enfoque, y cambia el enfoque en el capítulo 5, Pablo viene hablando sobre las mismas cosas. No sé si se dieron cuenta, si se pudieron percatar de que Pablo sigue hablando de las mismas cosas. Simplemente cambia ahora el enfoque. Y en Cristo, una vez más, lo externo no tiene valor. Por eso que dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces Pablo elimina toda base externa de aceptación. Lo que hacemos, lo que evitamos, cómo nos comparamos. En Cristo nada de eso define nuestra identidad delante de Dios. Y por último, la fe que produce amor. Fíjense, sino la fe que obra por el amor. El amor no nos justifica, pero la fe es la que justifica, pero el amor es un producto de esa fe que nos salvó. ¿Se entiende? El amor es un producto, es algo que surge inmediatamente después de ejercer esa fe que salva, esa fe que te da vida eterna. El orden del Evangelio sería este: gracia, fe y fruto. El amor es un fruto de la gracia y de la fe. No amamos para ser aceptados, amamos porque ya fuimos aceptados. Y esto solo es posible porque el Evangelio es real. Porque Cristo no murió para ser una ayuda parcial para nosotros, murió para ser el fundamento completo. Por eso es que nosotros en la cruz vemos la ley cumplida, la culpa que fue cargada, la justicia que fue otorgada a cada uno de nosotros. Y cuando Cristo resucitó, aseguró para siempre la esperanza de esa justicia que hoy esperamos solo por fe. Por eso, hermanos, el yugo no es solamente un error práctico, es predicar con nuestra vida que la cruz no fue suficiente, no nos alcanza, pero el Evangelio nos llama hacia algo mejor, nos llama a confiar solamente en Cristo, a vivir bajo el señorío de Cristo, esperando por fe, guardados por el Espíritu y produciendo el fruto de la gracia, que solo la gracia puede producir, que es el amor. Y es el amor a Dios primero, pero después el amor entre nosotros. De hecho, que Jesucristo dijo, en esto conocerán que son míos, en que se aman los unos a los otros. Y 2 mandamientos nos dio el Señor. El primero, que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo el corazón. Y después que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y algunos quieren decir, no, primero tenés que amarte a vos, porque si no, no, en ningún lado dice eso. Dice que vos tenés que amar a tu prójimo como ya te amás y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y solamente vas a poder hacer eso cuando seas traspasado por la gracia, hermanos, que Dios nos otorga plenamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Así que la vida cristiana no se vive produciendo justicia, sino esperando en Cristo, firmes en la libertad con una fe viva que obra por el amor. Por eso dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Oremos. Padre,